Y ahora sí, vamos a hablar más que familia, un hogar. Más que familia, un hogar. Cuando hablamos de familia, principalmente familia se define por un lazo sanguíneo. Eso es familia. La familia no se escoge. Ahora, es verdad también que la definición de familia tiene que ver con personas que están unidas afectivamente por un lazo afectivo y también por a veces un contrato leal, como lo conocen. Familia. Eso es familia. Pero que tenemos que ser más que familia. Hay gente que tiene familia pero no tiene hogar. Y muchos identifican hogar como el lugar donde viven. Pero la verdad es que hogar no es el lugar donde vive. Hogar es lo que tú construyes. Hogar viene de la palabra hoguera. La raíz etimológica de la palabra está en el latín. Es una palabra del latín, de la misma palabra que sale la palabra hogar, sale la palabra focus, que luego se transforma en enfoque, por ejemplo. La palabra hogar viene de una palabra que habla de fogata, hogar, de hoguera, de hacer una hoguera. ¿Y por qué se aplica esta palabra a la familia? Porque en los tiempos antiguos la gente prendía fuego, hacía una hoguera, de ahí viene la palabra hogar, hacía una hoguera, una fogata, prendía fuego, y eso lo hacían para calentarse, pero también lo hacían como una manera de tener intimidad. Además, necesitaban el fuego para cocinar los alimentos, para calentarse, y también la familia se reunía, casi siempre ponía una mesa, se sentaban, a veces alrededor, a veces al lado, y ahí se sentaban y comían, y había que estar agregándole leña al fuego para que no se apagara. Y de ahí surge la palabra hogar, de hoguera. La hoguera, tú tienes que echarle leña porque si no, se apaga. Amén. Puedes tener familia de sangre, pero muchas veces no hay una verdadera relación. Los conozco, pero no hay una buena relación. A veces ni siquiera hay una buena relación entre padres e hijos. A veces entre hermanos, tíos. No, algunos ni conocen toda su familia, pero de sangre. Y puedes tener una familia, el núcleo familiar, la familia cercana, que es papá, mamá, los hijos. Pero tal vez no tengas un hogar. Porque hogar habla de armonía. Hogar habla de calidez. Hogar habla de paz. Hogar habla de que todos construimos y que todos participamos y que todos hacemos algo. Hogar habla de algo que tú edificas. Hogar habla de algo que tú formas. Con tus decisiones estás formando. Eso habla de hogar. Es por eso que decimos más que familia, un hogar. ¿Y qué hogar tienes? Si es que tienes algo. ¿O solo tienes familia? Y te lo voy a poner de otra manera. Si tienes familia, ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está tu familia? A veces lo único que nos une es el lazo sanguíneo. A veces lo único que nos une es que estamos casados, estamos bajo un pacto. A veces lo único que nos une es que eres mi papá y yo soy tu hijo. Soy hijo, soy papá, soy hermano, pero no hay relación. Hay disfuncionalidad en la familia. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tengas un hogar. Pero recuerda, hogar nos habla de algo que nosotros construimos. Y Dios quiere mostrarte esta mañana, ya más bien tarde, ya pasado el mediodía aquí en El Paso, que si vas a dejar un legado, tienes que tener un hogar. ¿Sí están aquí? Me encanta que los jóvenes estén aquí.
Normalmente ellos salen, tienen su propio lugar y ellos tienen su propio tiempo. Pero me encanta que estés aquí. Porque no puede haber una sociedad sana si no hay una familia sana. Y no puede haber una iglesia sana si no hay familias sanas. Por eso se habla del núcleo familiar. La palabra núcleo significa que todo comienza, todo nace, todo depende desde ahí. La raza humana viene de una familia, la familia de Adán y de Eva. Israel, el pueblo de Dios según la carne, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, Israel viene de una familia. ¿Y sabe qué dice Dios de nosotros? Que nosotros somos la familia de Dios. Amén. Todo comienza con una familia. Y una familia disfuncional produce individuos, hombres y mujeres, que están enfermos por esa disfuncionalidad de la casa y luego siguen perpetuando esa disfuncionalidad y luego trasladan eso a la sociedad. Hay excepciones, pero es muy raro. Sí las hay, pero es muy raro. Tú mira la mayoría de los criminales, tú mira la mayoría de las personas que son los que cometen terribles cosas. Mira las estadísticas, quiénes dicen que llenan la cárcel. Y hay un común denominador. La mayoría viene de que no tienen familia o tienen una familia muy disfuncional. Padres ausentes, que tal vez estaban físicamente, pero no estaban realmente presentes allí. Incluso en algunos casos sin tener padres. Y muchas veces lo que tú ves es la expresión de un enojo que llevan dentro. ¿Estás aquí conmigo? De repente ves a alguien que está actuando de una manera que tú sabes que está haciéndolo muy mal, que está teniendo un comportamiento muy mal, que está actuando de una manera muy mal, y casi seguro que vas a encontrar un gran enojo dentro, que a veces tal vez ni ellos mismos lo han identificado. Están enojados. ¿Y dónde nació ese enojo? En el seno de la familia. ¿Dónde nació ese enojo? En mi casa. Ahí nació. Ahí nació. Las peores heridas no las hacen los extraños, las peores heridas las hacen los de la propia casa. Los traumas más grandes no se producen en la calle, se producen en la casa. Insisto, estoy hablando de la regla, no de la excepción. Es por eso que Dios quiere que tengas una familia sana. Voy a decirlo de nuevo, por eso Dios quiere que tengas una familia sana. Y para tener una familia sana tienes que entender que no se trata de simplemente dejar que la bola ruede. No se trata simplemente de que, ok, me casé. Y de repente viene la señora y te dice, estoy embarazada. Y llegan los hijos. Y tú dices, tengo una familia. Y lo dejas todo librado, y entiéndame por favor, al azar o a la casualidad. Y no construyes intencionalmente nada. Tener una familia sana requiere intencionalidad. Voy a decirlo de nuevo, tener una familia sana requiere intencionalidad. Por eso hablamos de hogar, porque hogar es algo donde tú enciendes un fuego, llamas a tu familia alrededor de ese fuego y todos colaboran para que ese fuego se mantenga encendido. Y entonces tienes un hogar. La hoguera, si no le pones palos, si no le echas leña a la hoguera, se apaga. El fuego, si no le echas leña, se apaga. Y tienes que ser intencional para tener una familia sana. Dios quiere que tengas familia sana. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, que te he explicado la diferencia entre familia y hogar y que las dos se complementan porque no puede haber hogar sin familia. La familia es primero, el hogar se une a la familia. Por eso decimos más que familia, un hogar.
Necesitamos tener un hogar. No necesitamos solamente estar unidos por un lazo sanguíneo. No necesitamos solamente estar unidos por un pacto matrimonial. Y no sé, estamos juntos, no sé, porque yo soy su papá, él es mi hijo. Se necesita mucho más que eso. Se necesita saber que juntos todos construyen el hogar. El hogar habla de un lugar cálido, el hogar habla de un lugar seguro, el hogar habla de un lugar de armonía, de paz. Un hogar, una familia sana, siempre es safe home, un lugar seguro donde ir. Siempre es un lugar seguro donde ir. Donde uno sabe, no importa lo que venga, ahí yo puedo ser quien soy. ¿Está aquí conmigo? Yo estoy seguro que usted nunca me ha visto como me han visto mi esposa y mis hijos. Me refiero en el aspecto natural, lo que se ve con los ojos naturales. Estoy seguro, porque usted no vive conmigo. Y ese es un lugar seguro, donde muchas veces yo me levanto y usted no quiere verme como mi cara cuando yo recién me levanto. Me lavo los dientes, eso sí. Esa es una regla número 1 en la casa. No hablas si no te lavas los dientes. Así que me levanto, me lavo los dientes, pero muchas veces no me peino. Y cuando yo no me peino, me parezco a Don Kim. Usted no quiere ver lo que se pone, cómo se pone en mi cabeza. Y muchas veces, así en pijama, atiendo al perro, me levanto, tengo mi tiempo solo. Quiero aprovechar antes que se levante el resto de la familia. Tenemos una familia grande, hay muchas demandas. Agarro mi cafecito, me pongo a leer allí en la Biblia mayormente o cosas de Dios y luego me pongo a revisar si hay algo y empiezo a organizar el día en mi cabeza. La casa, el hogar, tiene que ser un lugar seguro donde tú puedes ser vulnerable. Es terrible cuando tú estás bajo un estrés que siempre tienes que mantener la compostura. Es terrible, donde tú estás en un lugar donde es prohibido equivocarse, prohibido cometer errores. Es terrible. Si usted me invita a su casa, yo voy a mantener la compostura. En su casa no me voy a sacar los zapatos, ni voy a dejar mis dedos al aire. Pero en casa sí lo hago. Pero se necesita crear esos espacios. Espacios de donde puedo ser vulnerable. Donde sé que si me equivoco, no me van a caer y me van a destruir. La casa es un lugar donde nos ayudamos, nos apoyamos unos a otros, donde hay armonía, donde hay paz. ¿Y qué es lo primero que necesitamos para construir un hogar? ¿Qué es lo primero que necesitamos para tener familia sana? Lo primero que necesitas es un gobierno teocrático. Gobierno teocrático. Me gustaría que escribieras esta palabra, un gobierno teocrático. ¿Qué significa un gobierno teocrático? Significa que Dios gobierna. Un gobierno teocrático significa Dios manda. Un gobierno teocrático significa Dios gobierna. Él está al mando. Y es lo primero que tú necesitas. Necesitas entregarle el mando a Dios. Necesitas entregarle el control a Dios. Nosotros hablamos mucho de democracia y nos encanta la democracia. Pero en casa no hay democracia. En casa hay teocracia. Y existen dos tipos de teocracia. Primero, donde Dios gobierna. ¿Qué es teocracia? Dios gobierna. Teo es Dios, cracia es gobierno. Dios gobierna, Dios manda. Pero hay veces donde la teocracia significa que hay gobierno y teo soy yo. Es un chiste. No tiene que ser así. Hay casas donde lo que lo gobierna es el machismo o el feminismo. Y son los dos extremos, machismo o feminismo. Y es un problema.
Porque ni el machismo ni el feminismo son buenos gobiernos. Dios tiene que gobernar. ¿Sabías que Dios siempre ha querido gobernar desde las casas? ¿Y sabías que el mundo toma el modelo de Dios y hace una imitación burda del modelo de Dios? ¿Cómo se llaman los lugares donde se establecen para gobernar los presidentes de las naciones? ¿Cómo se les llama? ¿Cómo se llama el lugar donde es el asiento del gobierno de los Estados Unidos? Casa Blanca. En Argentina le llamamos Casa Rosada. Casa Rosada. ¿Qué es la Casa Blanca? El asiento del gobierno de esta nación. En Argentina, Casa Rosada. Porque Dios quiere gobernar desde las casas. Él quiere establecer su gobierno en tu casa. Teocracia, un gobierno de Dios en las casas. La Escritura nos dice en 1 Samuel capítulo 7, verso 17, que Samuel regresó a Rama y desde allí, desde su casa, él juzgaba a Israel y edificó allí un altar al Señor. Esto es el principio de establecer un hogar. Tengo que ponerlo a Dios como el que manda, como el que gobierna. Dios quiere gobernar desde tu casa. Tenemos que dejar de pensar que la espiritualidad solo es para el templo, que la espiritualidad solo es dentro de las 4 paredes donde nos congregamos. Tenemos que dejar de pensar, si está aquí conmigo, que la espiritualidad tiene que ver cuando me reúno con los hermanos de la iglesia y juntos adoramos y escuchamos la palabra. Ese es un gran momento. Pero la espiritualidad se vive principalmente en el día a día en mi casa. En mi casa, día a día es donde yo vivo la espiritualidad. Y el gobierno de Dios quiere tener su asiento en tu casa. ¿Cuántos dicen amén? En la casa es donde se debe vivir la cultura del reino. La cultura del reino de Dios. El reino de Dios tiene su propia cultura. Qué triste que es si tu casa es una expresión de la cultura americana o cultura mexicana o la cultura del país de donde tú vengas. Tu casa tiene que ser una expresión de la cultura del reino de los cielos. Y tú tienes que establecer muy claro en tu casa, esta es la cultura del reino. En el reino de Dios nos amamos todos. En el reino de Dios prevalece el perdón sobre el juicio. En el reino de Dios hay armonía, hay paz, hay justicia. Y establece los principios del reino. En el reino de Dios está el principio del honor. Se rinde honor a quien honor se lo merece. En el reino de Dios está el principio de que ponemos a lo demás primero y por delante que nosotros mismos. En el reino de Dios tenemos el principio de que lo más importante que tenemos que valorar es la presencia de Dios. En esta casa honramos la presencia de Dios. Eso es establecer la cultura y pudiera seguir hablando sobre la cultura del reino, pero la cultura del reino no se vive solo dentro de estas 4 paredes, en este lugar donde nos congregamos, donde llamamos templo. La cultura del reino se tiene que vivir en mi propia casa. Gobierno teocrático significa Dios gobierna en la casa. Y esto tiene que hacer un acuerdo familiar. Diga conmigo acuerdo familiar. El acuerdo familiar es: me reúno con mi familia y establecemos, Cristo es el centro de esta casa. Cristo es el centro. Y el que manda aquí es Dios. Dios manda. No vivimos la cultura familiar. Tú y yo no estamos para perpetuar la cultura de nuestra familia. Vivimos la cultura del reino. Y Cristo es el centro. Y Dios es lo más importante. Y aquí el que manda es Dios. Y seguro que si tienes niños pequeños te van a decir, ¿no manda papá y mamá? Bueno, sí, pero mandamos o tomamos autoridad bajo la autoridad de Dios. Pero en esta casa no se hace lo que papá o mamá quiere, se hace lo que Dios quiere. Voy a decirlo de nuevo. En una casa tiene que haber un acuerdo donde Cristo es el centro y Dios es el que gobierna. Que alguien diga amén. Este acuerdo familiar trae orden. Inmediatamente trae orden. Cuando hay este acuerdo trae orden.
No nos interesan tanto los cambios políticos, los cambios culturales, los cambios que trae el mundo a la sociedad. Nos interesa que Cristo sea el centro de nuestra casa y que Dios gobierne, que alguien diga amén. Y eso marca una atmósfera que gobierna la casa. Eso marca una atmósfera que determina cómo vamos a vivir. ¿Sabe cuál es el principio para resolver todos? Yo me atrevería a decir todos o casi todos los problemas familiares. ¿Sabe cuál es el principio número 1? Doblegarse y decir, tú mandas aquí, Dios, ¿qué quieres tú, Dios? ¿Qué quieres tú, Dios? ¿Está aquí conmigo? Mamá, papá no se pueden poner de acuerdo, ¿ok? Vamos a hacer algo. ¿Quién manda en esta casa? Yo mando, yo soy el macho. Yo soy el macho alfa, yo mando. Aquí mando yo. Como dijo un amigo, yo soy el que mando y siempre tengo la última palabra. Sí, mi amor. Sí, mi amor. A veces hay mujeres que son las que llevan adelante. Y dice, acá la que manda soy yo. Esta es mi casa, yo soy la señora de la casa. Y todo comienza porque papá y mamá entiendan. Esta casa no va a ser gobernada por el machismo o el feminismo. Esta casa no va a seguir la cultura que traemos de la familia, a no ser que sea una familia que trajo la cultura del reino. En esta casa no vamos a seguir las tendencias del mundo. Hay muchas casas que siguen la tendencia del mundo. Mis hijos ya no son él o ella, son ni. Y acá esto, y acá aquello, y acá lo otro. Usted tiene que seguir la cultura del reino de Dios. Y tiene que decir, Dios gobierna. ¿Qué significa eso? Que cuando no hay un entendimiento, lo primero que hacen, doblegarse. Y decir, ¿qué quieres tú, Dios? ¿Cómo quieres tú que sean las cosas, Dios? Dios gobierna. Cuando Dios gobierna, eso significa que todas las decisiones las filtramos por Dios. ¿Qué quieres, Dios? ¿Qué es lo que tú quieres, Dios? Y a veces pensamos que yo soy muy maduro, que yo soy muy inteligente, que yo soy grande, que yo he vivido mucho, que yo sé mucho. No tengo que preguntarle a Dios. Pero si Dios manda, tienes que preguntarle a Él. No puedes hacer cambio en tu casa si no tienes el permiso de parte de Dios. No puedes hacer nada en tu casa si no tienes el permiso de parte de Dios. Estamos enojados, no estamos de acuerdo con algo y entonces ¿qué hacemos? Nos doblegamos, oramos, Señor, no nos podemos poner de acuerdo, perdónanos, queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tu corazón, Dios, sobre este asunto. Háblanos, enséñanos, Dios. Pones a Dios como la autoridad de tu casa. Aquí el que manda es Dios y vamos a hacer lo que Dios dice. Lo que tú quieras, Dios. Como tú quieras. Tú eres el que manda. Ahora la pregunta aquí es esta. La pregunta no es si tú crees en Dios. Porque si te pregunto si crees en Dios, me va a decir que sí. Y mucha gente va a decir que sí. Hay mucha gente que anda afuera y dice que cree en Dios. Y muchas veces nosotros aplaudimos como foca. Porque alguien dice, Dios te bendiga, en un micrófono. Porque alguien dice, yo creo en Dios. Pero los demás también creen y tiemblan, pero no tienen una relación con Dios y ni son gente de Dios. Todo no se resuelve solo con creer en Dios. Ese es el principio. Necesitas entregarle tu vida a Dios. Así que yo te voy a preguntar, no si crees en Dios, porque tal vez levantarías la mano y diría, amén, pastor. Yo te voy a preguntar, ¿qué lugar tiene Dios en tu vida? ¿Qué lugar tiene Dios en tu vida? ¿Y qué lugar tiene Dios en tu casa? ¿Se puede ver a Dios en tu casa? Mira, donde Dios gobierna, hasta el diablo obedece. Lo que te quiero decir es que cuando Dios gobierna, hay una atmósfera de paz, de armonía. Cuando Dios gobierna, las enfermedades entran por una puerta y salen por la otra. Cuando Dios gobierna, las suegras antes de venir a tu casa se santifican.
porque Dios gobierna allí. La pregunta no es si crees en Dios, la pregunta es ¿qué lugar tiene Dios en tu casa? Yo te pregunto, ¿qué lugar tiene Dios en tu casa? Porque hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, pero ¿qué lugar tiene Dios en tu vida? Y a veces tiene el tiempo que te sobra. A veces tiene solo una parte. Hay gente que dice, Dios es importante, pero no es lo más importante, ni es lo primero, ni es el centro. Sí, es importante Dios. Pero ¿qué tan importante es? Si tú quieres saber qué es lo que realmente es importante para ti, piensa en dos cosas fundamentales. ¿A dónde va tu tiempo y a dónde va tu dinero? A dónde vaya tu tiempo, a dónde vaya tu dinero, eso es lo que realmente te importa. Hay algunos que le dicen a la esposa, te amo mi amor, honey, mi ángel, te amo. ¿Sabes qué? Ya me siento bulborín, necesito un pedicure. Otro más, si no entendió el chiste, después se lo explica. Y dicen, ay, mi amor, ¿cuánto gasto? Eres de alto mantenimiento, mi amor. Y protesta y se enoja, pero sale de ahí y va y le compra unas luces increíbles para su troca. A la troca sí le da mantenimiento, a la esposa no. Donde vaya tu dinero, donde vaya tu tiempo, eso es lo que es importante para ti. Le puedes decir a Dios, Dios, te amo, tú eres importante para mí, pero nunca tienes tiempo para Él. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Qué lugar? Y la pregunta es, ¿qué lugar ocupa Dios en tu casa? Tienes una televisión de 80 pulgadas, tienes muchas cosas en tu casa, haces muchas cosas, pero ¿qué lugar ocupa Dios en tu casa? ¿Qué lugar tiene Dios allí en tu casa? ¿Qué lugar tiene? Él debería tener el primer lugar. Y tenemos que enseñarnos a honrarlo. El Espíritu Santo, que es la expresión de Dios en este tiempo, es un caballero. Es visto como una paloma. La paloma con cualquier movimiento que hace se espanta rápido. Y la Biblia nos enseña a no constrictar al Espíritu Santo. Y Dios nos enseña, Apocalipsis capítulo 3, verso 20, que Él es un caballero, que Él llama a la puerta. Hay gente a veces que no entiende nada. Hay que explicárselo con piedritas, con manzanitas, no sé, no entienden. Porque hay gente que juzga y dice, ¿por qué dicen bienvenido Espíritu Santo si Él ya siempre está ahí? Hay gente que dice, escuche esto, hay gente que critica y dice, ¿por qué dicen ustedes le voy a dar permiso? Te doy permiso, Señor, te doy permiso, Espíritu Santo. Y hay gente que dice, Él es Dios, no tiene que pedirte permiso a ti. Y no entienden nada, no entienden que le decimos, te doy permiso, Dios, voluntariamente me rindo y le decimos, bienvenido. ¿Saben por qué? Porque Dios ha dicho, lo ha mostrado de muchas maneras. Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y dice, si tú me abres, tienes que abrirle, porque Dios no va a violentar. Dios puede hacer lo que quiera, pero Él se ha impuesto a sí mismo. Nadie se lo pudo imponer porque Él es Dios. Pero Él se ha impuesto a sí mismo. Voy a respetar tu individualidad. Y voy a respetar y voy a tomar solo el lugar que tú me quieras dar. No se trata de que Él es Dios y va a hacer lo que Él quiera. No, Dios respeta. Él va a tomar el lugar que tú le das. Él es Dios, Él pudiera tomarlo, pero no lo va a hacer. Tú tienes que darle el permiso. Por eso decimos bienvenido. A Dios no tienes que honrar, su presencia tiene que ser honrada. Dios tiene que ser valorado. Yo te pregunto, ¿te gusta estar en un lugar donde te hacen cara de fuchi y te sientes como que eres sapo de otro pozo? ¿Te gusta estar en un lugar donde tú sabes que te están recibiendo por obligación? ¿Te sientes como el colado de la fiesta?
¿A quién le gusta? A nadie. A nadie. Pero muchas veces así lo hacemos sentir a Dios. El colado de la fiesta. ¿Qué lugar tiene Dios en tu casa? Y hay cosas que tú puedes hacer en tu casa que honran la presencia de Dios. Y hay cosas, escucha, que haces que Dios se sale fuera. Porque Él no puede ser parte de eso. Casa. ¿Y sabes qué, Dios? Aquí mandas tú, Dios. Como tú quieras. No es lo que yo quiero. Voy a hacer una fiesta. ¿Honro a Dios con esta fiesta? ¿Estoy trayendo la presencia de Dios? ¿O qué estoy trayendo? ¿Quién manda aquí? Yo decido qué música escucho, yo decido cómo adorno la casa, yo decido qué colores, yo decido quién entra y quién no entra. Entonces manda tú, no mandas Dios. Si tú quieres mandar, escúchame, tienes que saber que cuando vengan los problemas, las dificultades y vengan ciertas cosas en tu vida, no puedes decirle, Dios, te doy el lugar. Es decir, muchas veces de la manera en que actuamos es que tomamos nuestras propias decisiones, nos ponemos nuestros pantalones, nos ajustamos el cinto y decimos yo soy bien macho, yo soy bien hembra, yo tengo lo que tengo que tener y tomo las decisiones y después cuando las papas queman, cuando las cosas no están bien, ay Diosito, ayúdame Diosito. No funciona así. Si estás en un pozo, lo primero que tienes que hacer si quieres salir del pozo, para de cavar. No sigas cavando. No sales del pozo cavando. Tienes que parar de cavar. Por lo menos, para de cavar, mijo. Ayuda un poco. Para de cavar. Y cuando Dios está en la casa, es increíble y es maravilloso. Hay una historia que quiero contarte. Mientras se van preparando los muchachos. Hay una historia que está en el libro de Lucas capítulo 19, verso 1 al verso 10. Te la voy a contar para ir muy rápido y maximizar el tiempo. Jesús está entrando a Jericó. Y en la ciudad hay un hombre que tiene muchos problemas. Cualquier similitud con la realidad no es pura coincidencia, es Dios hablando a tu corazón. La mayoría de los problemas que traemos es porque traemos heridas, porque traemos trauma, porque traemos cosas que no hemos superado. Yo le preguntaba a mi mamá y le decía, mamá, en la escuela me dicen cabezón. Y dice mi mamá, me decía, no le hagas caso, hijo. Al ratito me decía, hijo, necesito que vaya a buscar 10 libras de papa. Ok, mami, ¿con qué la traigo? Con tu gorra, hijo. Pero yo para compensar tomaba el pelo abundante, ¿se acuerdan los años 70? Y me lo bajaba así. Y tenía un jopo acá hasta acá. Y le echaba bastante spray para que no se moviera así con el viento. Y era para compensar, porque a nosotros nos encanta compensar. Cuando creemos que tenemos un problema, queremos compensar. Yo compensaba. Y a veces el efecto se hacía, porque ya no miraban mi nariz, miraban el jopo que traía. Y ese era Zaqueo. Zaqueo quería compensar. Tenía trauma, problema, y entonces él empezó a buscar, escuche, identidad, y empezó a buscar el ser valorado y respetado en las riquezas. Muchos hombres se dedican a trabajar y pasan más tiempo en el trabajo que en la casa. ¿Sabe por qué? Porque en el trabajo son alguien, en el trabajo son respetados, y en la casa muchas veces no son respetados ni valorados. Insisto, eso no es de todos. Pero es una de las causas. Queremos compensar. Zaqueo había compensado siendo rico porque él pensaba que las riquezas le podían dar lo que una vida enferma no le estaba dando. Y estaba equivocado. La solución no era por compensar. La solución era que lo necesitaba a Dios en su vida. Y un día escuchó hablar de Jesús, que Jesús iba a pasar por ahí. Pero él era tan bajito que él dijo, si me quedo aquí, la multitud me va a cubrir y no lo voy a poder ver a Jesús. Entonces corrió adelante y se subió a un árbol. Y desde arriba en el árbol, él lograba dos cosas. Escucha esto. Lograba primero invisibilidad. Cuando tú estás herido, no quieres que te vean, te escondes. Y algunos se esconden detrás de una apariencia de chistosos. Se la pasan haciendo
los chistes. Otro en la apariencia de enojados. Y el enojo solo estás escondiendo tu dolor. Y muchas veces hacemos eso. Y buscamos a aquellos con quienes potenciamos los problemas que tenemos. Por eso es que usted encuentra que los hombres se buscan. Los adictos, más bien los hombres se encuentran, los adictos se encuentran. Los infieles se encuentran. Porque siempre buscamos afinidad. Y no es algo consciente, es algo inconsciente. Estoy herido, estoy lastimado. Y busco personas heridas, lastimadas. Y Zaqueo lograba invisibilidad, se escondía detrás de una capa. Porque cuando tú estás herido, estás lastimado, no sabes ser vulnerable, no sabes ser abierto. Y no entiendes que cuando tú eres vulnerable y te abres, tienes apertura, es cuando viene la sanidad. Se subió arriba, tenía la invisibilidad en la copa del árbol y pensaba que nadie lo veía. Pero lo cierto es que no importa dónde te esconda, no importa que te esconda detrás de la apariencia del hombre invencible, te escondas detrás de la apariencia de la rudeza o te escondas detrás de la apariencia de llamar la atención. No sé cuál sea el lugar donde te estés escondiendo, pero tienes que saber que no importa donde tú te escondas, Dios te ve. Dios te ve. Dios sabe cómo encontrarte. Dios sabe cómo encontrarte. Tal vez si piensas tú, nadie sabe la mochila pesada que yo estoy cargando, pero Dios dice, yo paro el mundo por ti. No lo sabías, pero hoy lo sabes. Dios para el mundo por ti. Y se paró Jesús. Y se paró la multitud que iba con Jesús. Y Jesús lo miró a Zaqueo. Como te está mirando a ti hoy en día. Como está mirando tu casa. Como está mirando cómo vives. Porque tú puedes venir aquí y dar una sonrisa. Te preguntan cómo estás y tú dices, bien, todo bien. Pero tú sabes los problemas que hay en tu casa. Y Jesús se paró frente al árbol y lo llamó a Zaqueo por su nombre. Le dijo, ¡Zaqueo! Yo estoy seguro que él tuvo que agarrarse de una rama para no caerse, porque lo primero que pensó, dijo, ¿cómo sabe este mi nombre? Te lo digo, Dios te conoce mucho más de lo que te conoce tu propia madre que te parió. Mucho más de lo que te conoce tu propia madre, Dios te conoce. Dios sabe quién tú eres. Él sabe quién tú eres. Y entonces dice la Escritura que Jesús le dijo, date prisa y desciende. Zaqueo estaba acostumbrado a pararse sobre un lugar alto del yo. Se paraba en el lugar alto del yo, se subía a su yo. Zaqueo estaba acostumbrado a ponerse en posición de autoridad, intocable. Él estaba acostumbrado a decir, aquí el que manda soy yo porque el que paga soy yo. Había obtenido muchas riquezas y entonces él pensaba que todo lo solucionaba con dinero. Aquí el que manda soy yo, el que paga soy yo, así que la última palabra la tengo yo. Pero Jesús le dice, tienes que descender, tienes que ser vulnerable, tienes que descender, tienes que bajarte de tu orgullo, tienes que bajarte de que yo lo puedo todo. El superhombre, la supermujer, todo lo puedo. A mí nada me vence. Tienes que bajarte de eso. Yo, la mamá luchona. Bájate de eso, dice Dios. No tienes que aparentar conmigo. Yo te conozco. Yo sé quién tú eres. Yo sé tus problemas. Baja del árbol, Zaqueo. Y Zaqueo tomó una decisión inteligente. Dice que dándose prisa. Hello, ¿está aquí conmigo? Se apresuró, Zaqueo. No te esperes. Lo voy a pensar, a ver si hago lo que el pastor dice. Apresúrate. Hoy tan rápido como hoy mismo en la tarde, reúnete con tu esposa, si tienes hijos, con tus hijos también, reúnelos y hagan un acuerdo. En esta casa, Cristo es el centro y aquí hay una teocracia. Dios es el que manda. Y vamos a honrar su presencia. A partir de ahora no va a escuchar papá manda, mamá manda, Dios manda. Dios manda. Apresúrese. Zaqueo se apresuró a venir a Cristo.
Y entonces Cristo lo honró. Escuche esto. Zaqueo hacía una fiesta y tenía que pagar para que tuviera tener invitados. Nadie quería ir a la fiesta de Zaqueo. Porque Zaqueo era odiado como usted no se lo imagina. Porque él era recaudador de impuestos. Y hacía usura sobre la gente. Le quitaba más de lo que debía. Y la gente lo odiaba. Porque él la dejaba sin pan, los dejaba sin casa. Con tal de enriquecerse él y enriquecer a los romanos. Era odiado Zaqueo. Por eso es que cuando Jesús fue a la casa de Zaqueo, la gente murmuraba. Pero Jesús lo honró. Yo quiero que sepas algo. Dios te pide honra porque Él te honra a ti primero. Y porque cuando nadie te quiere, Dios te sigue diciendo, yo te he amado con amor eterno. Y con amor que no cambia. Y cuando tú piensas, es que a nadie le importa, Dios dice, a mí me sigues importando. Cuando tú dices, no valgo para nadie, Dios dice, para mí sí lo vales. Y Jesús lo honró y le dijo, hoy tengo que posar en tu casa, pero escuche la urgencia, hoy. No dejes para mañana. Estamos en tiempos difíciles. Necesitas establecer el gobierno de Dios en tu casa. Hoy es necesario que more en tu casa. Y Zaqueo, feliz como ninguno, se fue con Jesús a su casa. Yo creo que la esposa se quiso caer de espalda porque nunca antes había visto tantos invitados. Nunca antes había visto tan llena la casa de Zaqueo que no entraban en la casa. Qué increíble es lo que Dios puede hacer. Y estando allí, trajo convicción a la vida de Zaqueo. Y Zaqueo estuvo dispuesto a dar cambio. Inmediatamente mostró que ya no mandaba él. La casa sabían, el que manda es Zaqueo. ¿Por qué? Porque Zaqueo pone el dinero. Y hombres que dicen así, acá el que manda soy yo, porque el que trabaja soy yo, el que gana el dinero soy yo. Acostúmbrate a esto. Si estás casado, no es tu dinero, no es mi dinero, es dinero de los dos. Y Dios es el que manda. Y Zaqueo, reconociendo eso, dio un cambio total. Y mostró que soltaba el ídolo del dinero, que soltaba el Dios de la prosperidad, que soltaba el Dios del materialismo. Y puesto de pie, dijo, si a alguien lo he defraudado, se lo devuelvo doblemente. Y si a alguien le debo algo, estoy dispuesto a restituirlo. Y Jesús sonrió. Y escuche las palabras que dijo Jesús, las palabras que quiere decir sobre ti y sobre tu casa. Eso es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere establecer su gobierno y quiere gobernar desde tu casa. Es por eso que el apóstol Pablo decía, si alguien no gobierna bien su casa, no puede gobernar la iglesia de Dios. Tiene que estar, el asiento del gobierno de Dios es en las casas. Y desde las casas se extiende. Y por eso Jesús dijo, si me pones ese versículo, ahí está, gracias. Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen, hoy es el primer día del resto de los días de Dios gobernando en mi casa? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen, hoy comienza la sanidad en mi casa?